Bienvenidos chicos de quinto de secundaria a su curso de literatura. El profesor que le habla es Jorge Ureta Sandoval. El tema del día de hoy es teatro griego, parte número 2. La semana pasada hemos hablado un poco del teatro griego. Hablamos de que pertenecía al siglo de Pericles, representantes famosos como Esquilo, ¿no? Como Texis, que es iniciador, Aristóteles también hablaba del teatro dentro de sus unidades y también aparecía el tema de las divisiones como la tragedia y la comedia. Dentro de la comedia aparece este señor, Sófocles de Colona. De Colona porque, bueno, nació en Colona, venía de una familia distinguida ateniense y perteneció, por supuesto, su obra al siglo de Pericles, ¿no? Que prefirió él la escala menor del drama aislado. O sea, cada obra era distinta a la otra, de las que él creó, ¿no? La que él escribió, la que él dirigió. No le gustaba la trilogía, no le encantaba para nada la trilogía. Hizo tres obras que se unían, por supuesto, pero no en su concepto no pertenecía a una sola obra cada una de ellas, eran distintas, ¿no? De sus obras se calcula que fueron 120, solamente se conservan 7 y lo consideran el trágico paradigmático, ¿no? El autor trágico paradigmático, o sea que tiene un concepto de tragedia clásica, ¿no? Un concepto de tragedia que todos los autores posteriores siguieron, ¿no? Siguieron como ejemplo. Característica de su obra. En primer lugar, perfecciona la tragedia, la perfecciona, la lleva a un nivel mayor, ¿no? Aumenta la cantidad de actores, ¿no? Era uno, primero era full coro, acuérdense, en el teatro era primero full coro, después entraron un solo actor, después Esquilo lleva a dos autores, ¿no? Actores, y este lo lleva a tres actores, los teagonistas, ¿no? Se conoce. Introduce la psicología en sus personajes, el tema psicológico. Las tres unidades, utiliza las tres unidades de teatro, ¿no? Que la postula Aristóteles, ¿no? La acción, el tiempo y el lugar. La acción, por supuesto, era que se hablaba de un solo tema, no había subtemas, era un solo tema, de un personaje, algo que le pasaba a este personaje. El tiempo también eran tiempos cortos, ¿no? Pasaban 15 minutos, media hora entre cada supuestamente escena, ¿no? Que había. Y lugar también se reservaban en un solo lugar, en la casa de Edipo, en un solo parque, en un solo palacio, no había saltos, ¿no? De espacios. Entonces él utiliza las tres unidades de teatro que Aristóteles menciona y que crea, ¿no? En su obra La Poética. También el tema de la humanización de la tragedia. Antes, en las obras de teatro anterior, el tema de los dioses dependía lo que pasaba con los personajes. En esta está la humanización de la tragedia, el tema del humano como personaje principal, ¿no? Por eso mete él tres actores en su obra. Después impone el decoro, ¿no? El teatro nace del tema del macho cabrío, donde se intenta, o bueno, se manejaba el tema de la fertilidad, de la creación de la humanidad, pero en este caso, Aristófanes, ¿no? Habla del tema del decoro, ¿no? Sófocles habla del tema del decoro. Rompe con la trilogía, ¿no? Las obras se partían en tres partes, en este caso él no, él crea obras por separadas, que pues previamente no solamente los lectores, sino los estudiosos las unieron, ¿no? Como Edipo y las dos obras que hablan de los hijos de Edipo, ¿no? Obras importantes, Edipo Rey, Edipo en Colona, Antígona, Electra, Ajax, Filoctetes y los Traquinios, ¿no? Como ven ya en el mismo título de su creación, de sus obras, está el tema humano, ¿no? El personaje principal, ¿no? Edipo Rey, Edipo en Colona, Antígona, nombres de seres humanos, ¿no? Cooperación de las obras de los otros creadores de teatro, el personaje, la humanidad es lo más importante, ¿no? Ok. Entonces vamos a entrar un poco de la obra principal de Sófocles, Edipo Rey, ¿no? Su obra máxima, ¿no? Llamada también como la tragedia perfecta, ¿no? Por Aristóteles, la tragedia perfecta.
por el uso de las 3 unidades dramáticas. ¿Qué características tiene Edipo el Rey? Primero, considera la obra maestra de Sófocles, basada en la leyenda de Tebas, el llamado ciclo tebano, género dramático, especie de tragedia, estructura sin actos, ¿no? Un solo tirón. Personajes principales, por supuesto, Edipo, el rey de Tebas, Yocasta, la viuda de Layo, el anterior rey de Tebas, Creonte, hermano de Yocasta, Tiresias, el famoso adivino, ¿no? Siempre hay un adivino dentro de las obras teatrales griegas, sobre todo, ¿no? ¿Qué otros personajes secundarios habían? Un sacerdote, un grupo de suplicantes, un mensajero de Corinto, un servidor de palacio y coro de ancianos tebanos, ¿no? Es muy importante el tema de los coros, sobre todo de ancianos, en la obra teatral griega, ¿no? No solamente en Edipo, sino también en la Orestiada aparece el coro de los ancianos, ¿no? Acá podemos ver a Tiresias, el adivino, cuando le da a entender su maldición, ¿no? Su fatalidad a Edipo. A ver, el argumento. ¿Cómo comienza la obra? Con las imploraciones del pueblo, ¿no? ¿Qué había pasado? Había llegado a Tebas una plaga, ¿no? Entonces Edipo manda a su cuñado Creonte, a Delfos, para preguntar al oráculo de Apolo cuál es la razón de la peste, por qué esta que se da, qué ha pasado, por qué los dioses están molestos con Tebas, ¿no? Entonces Creonte, después de ir allá y saber qué ha pasado, llega y dice que es porque no se ha castigado al asesino de Layo, ¿no? Al anterior rey. Entonces el sacerdote invoca a Edipo para que sea el salvador, como lo fue antes, cuando derrotó a la Esfinge, ¿no? Edipo había derrotado a la Esfinge, ¿no? Y así Edipo se prometió como el vengador, ¿no? El vengador. Edipo combina al asesino a que se presente y pida clemencia. En caso contrario, él será expulsado, ¿no? Luego Corifeo sugiere a Edipo pedir el consejo a Tiresias, ¿no? al gran adivino, ¿no? Él se niega a responder. Edipo decide acusarlo de cómplice del crimen. Y Tiresias entonces le dice que el criminal es su propio hijo. El rey no lo cree y Tiresias reafirma su acusación. Edipo piensa que es un complot movido por la envidia de Creonte, pero Tiresias lo exculpa. Asimismo preside su ceguera y su destierro, ¿no? O sea, Tiresias le dice a Edipo que va a ser desterrado y se va a quedar ciego. Con esto consiguió el rey Edipo lo expulsa, ¿no? de Tebas, ¿no? Creonte lamenta las injurias de su cuñado, ¿no? El Corifeo y luego Yocasta me dirán para esta discusión llegue a más, ¿no? O sea, Corifeo y Yocasta intervienen entre la pelea de los cuñados, ¿no? La reina le pide al coro, ¿no? Que Edipo informe el motivo de la discusión, ¿no? Yocasta señala que no cree en tales vaticinios porque cuando tuvo a su hijo, este fue asesinado, ¿no? Pero entonces Edipo le pide detalles, ¿no? Y en estos detalles, en esta conversión, Edipo se da cuenta que él asesinó a Layo, ¿no? Y que está con su propia madre. Esto asusta a Yocasta y acaba en tragedia, ¿no? Yocasta se quita la vida. En el texto he dejado una parte de la obra, la conversión entre Edipo y Tiresias, ¿no? Como ven, el tema trágico ya empieza con la exclamación, ¿no? Como, oh, Tiresias, cuya mente conoce todo lo que se ha de divulgar y lo que se ha de callar, los signos del cielo, lo que ofrece la tierra, ¿no? Así lo recibe o le pide a Tiresias que le diga, ¿no? Aunque seas ciego, ve sin embargo el azote que padece esta ciudad. Solo tú, maestro, puedes socorrerla y salvar. Ahí le pide, ¿no? Que él interfiere y que le diga el motivo, ¿no? Y Teresa le dice, ay, ay, cuán atroz es saber cuando no trae provecho ni siquiera al que sabe. Convencido estaba de ello, pero lo había olvidado. ¿Qué hay? Le pregunta, ¿no? Déjame volver a mi hogar. Será lo mejor si quieres creerme, para ti y para mí. Tus palabras no son justas, le dice Edipo, le dice, dame la respuesta. Es que veo que tu prisión no es oportuna para ti mismo, le dice. Por los dioses, ¿qué estás enterrando? Es que todos son unos insensatos. ¿Qué es lo que dices? ¿Sabes y quieres callar? No quiero afligir a nadie, ni a ti ni a ti ni a mí, le dice Tiresias, ¿no?
Y ahí está, y ahí se da la discusión, ¿no? La discusión, y bueno, y Tiresias le dice lo que ha pasado, ¿no? Que su hijo, el hijo de Layo, le ha quitado su propia vida. Y Edipo se entera que él es, ¿no? Que él mismo es, ¿no? Que ha sido por un vaticinio digo, alejado, pero que no se ha podido cambiar la historia o el vaticinio, y él ha quitado la vida a su propio padre. A ver, vayamos un poquito al teatro griego, recordar, ¿no? Primero que se remonta a la antigüedad, ¿no? De pueblos griegos durante la vendimia. La vendimia eran las fiestas al dios Dioniso, ¿no? Ahí aparece entre esto, como gran emprendedor del teatro, Textis, ¿no? O Tespis, ¿no? Quien inicia la costumbre de transportar los mejores cantores del pueblo en pueblo, ¿no? Subidos a un carro. O sea, el primer espacio del teatro se daba en un carro, ¿no? El carro de Tex. El carro de Texis, ¿no? Uno de los primeros y rudimentarios espacios teatrales. Los cantores rústicos se caracterizaban groseramente, ¿no? Se pintaban el rostro con heces de vino, llamando la atención, ¿no? Llamado en Grecia. ¿Por qué? Por pinceles de macho cabrío, ¿no? El homenaje al macho cabrío, la fertilidad, ¿no? Como nace el teatro, ¿no? Llamado también tragos, ¿no? De ahí deriva la palabra tragedia, ¿no? Después se fueron añadiendo escenas improvisadas que dieron lugar a la comedia. El tema improvisado origina la comedia, ¿no? Al inicio no se concebían fiestas dionisíacas sin representación teatral. ¿Qué se refiere? Que las fiestas hacia Dionisio o Baco, como lo quieren conocer, si no había una obra teatral, no era una fiesta, ¿no? Después aparecieron las tetralogías, ¿no? 3 tragedias y un drama satírico, ¿no? Se presentaban así en esas fiestas, ¿no? 3 tragedias y un drama. Al carácter religioso que tenían, por supuesto, porque hablaban de los dioses, se le añadió un carácter oficial, ¿no? Un carácter político, ¿no? Porque vivían en las polis. Las primeras representaciones tenían el lugar de campo abierto, en lugares espacios, ¿no? Una era una montaña con un lugar público abierto, ¿no? En primer lugar. Y bueno, para verificar el aprendizaje, vamos a resolver esta partecita, como dice acá, en el cuaderno. Lo vas a pasar y vas a responder, ¿no? Bueno, acá les he ayudado mucho. Uno, ¿qué es el cambio de planos temporales? Primero, ¿qué es un plano temporal? El plano temporal en el teatro es un plano sonoro, ¿no? Que permite contextualizar una determinada acción. La música determinaba en el teatro al inicio en qué espacio se encontraban, depende en la habitación de la madre de la esposa y madre de Edipo, o en el espacio de Edipo, en qué espacio se encontraban, ¿no? Y también nos podían identificar el tiempo, ¿no? Si era pasado, presente o futuro, y determinaba el cambio de los saltos. ¿Qué es el cambio de los saltos de los planos temporales? Es eso, ¿no? El poder cambiar los planos con música en este caso. ¿Quién es Cadmo? Importante Cadmo, era hijo de Teléfasa y Agenor. ¿Por qué? Porque habitó en Fenecia, pero cuando Zeus raptó a su hermana, convertida en toro, Camo fue a buscarla, ¿no? Y en una de esas fundó la fortaleza de Cadmea, la cual después se hizo llamar la ciudad de Tebas. Entonces, Cadmo es quien fundó la ciudad de Tebas de una y otra manera. La Esfinge, se menciona que Edipo era rey o fue rey porque había derrotado a la Esfinge. ¿Quién es la Esfinge? Es un demonio de destrucción y mala suerte. ¿Cómo era esta esfinge, este demonio? Tenía rostro de mujer, muy bello, un cuerpo de león y alas de ave. Era una bestia, ¿no? 4. ¿Por qué Edipo se autodestierra? ¿Por qué decide autodesterrarse? ¿No? Esta respuesta la debes tener tú. El A5 completa. Esposa y madre del protagonista. ¿Quién es el protagonista? Edipo. Entonces la respuesta es vidente ciego. ¿A quién llama, no? Para preguntarle a los dioses. Hermano de Yocasta. ¿Quién llega con la noticia de Atenas, ¿no? De saber quién había matado a Layo, ¿no? El rey de Tebas que se casó con su madre. Bueno, respuesta fácil, ¿no? Edipo. Después con la 3 en raya tienes que marcar cuál es la línea, ¿no? El horizontal o vertical adecuado dentro del cuadro 6. La tarea para casa es el archivo Word llamado con 2 pre 3 práctica 3. Espero que le haya gustado la clase del día de hoy. La tragedia, por supuesto, la obra
de Edipo Rey, ¿no? Búsquenla por YouTube, ciertas partes, descárguenla en PDF. Es una obra muy importante, da mucha pena, por supuesto, lo que le pasa a Edipo, pero está el lado psicológico muy interesante. Quizás una de las obras iniciales en abordar este espacio, ¿no? Dentro de la lectura, que el lado qué pasaba en el psiquis de los personajes. Bueno, quédense en casa, cuídense a sus familiares y nos vemos hasta la siguiente clase. Cuídense muchachos.